Piensa por un momento en aquellas personas de las cuales tú te enorgulleces, cuando esas personas dejan en alto el nombre de nuestro país. Grandes artistas, deportistas y otros que en torneos internacionales o en presentaciones internacionales hacen que el nombre de nuestro país sea mencionado de una manera buena. Nos sentimos orgullosos quizá de ello, y algunos se convierten en seguidores o fans de aquellos grandes personajes. Pero pensemos por un momento, ¿qué pasaría si en algún momento te encuentras con ese personaje en la calle? ¿Te saludaría? ¿Estaría alegre de conversar contigo? O más aún, si te encuentras en una reunión de grandes famosos y allí está esa persona que tú admiras, ¿estaría dispuesta esa persona a sentarse contigo, a hablar contigo o a presentarte delante de sus compañeros, delante de sus pares, como alguien que él aprecia? Seguramente no. Todos sabemos que una persona, entre más fama tenga, tiende más a enaltecerse, su orgullo, a crecer y a despreciar incluso a algunos familiares que no son tan reconocidos. Pero no funciona así en todos los casos. Esta semana estudiamos la lección de escuela sabática titulada Jesús, nuestro hermano fiel. La lección nos dejaba algunos aspectos importantes que recordar. El primer aspecto importante para recordar en esta lección de escuela sabática es el hecho de que Jesús vino a este planeta Tierra a ser como uno de nosotros. Y el libro de los Hebreos dice que nos convenía a nosotros que fuese santo, sin mancha. ¿Y por qué convenía que Jesús fuese santo y sin mancha? Convenía porque siendo Jesús santo y sin mancha podía liberarnos a nosotros los seres humanos que estábamos vendidos al pecado. Jesús se presenta como nuestro hermano fiel, aquel hermano que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él vino a esta tierra y vivió como uno de nosotros. Padeció cosas que nosotros padecemos, como el hambre, el sueño, la sed, el cansancio y todas estas debilidades humanas. Sin embargo, no fue sujeto al pecado, no fue vendido al pecado. Permaneció inocente, santo y sin contaminación. Venció la tentación y, como dice el texto de Hebreos, y entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese sumo sacerdote, o más bien ese hermano, nos conviene. Nos conviene porque entonces se convierte en nuestra única esperanza. Así como en el tiempo pasado, los esclavos tenían una esperanza, y era la esperanza de que alguien que no fuese esclavo los redimiese. Así también nosotros tenemos ahora la esperanza en Jesús, quien nos redimió, pero que no fue esclavo del pecado, como nosotros lo somos. Así también como en tiempos antiguos, un pariente cercano podía redimir lo que otro había perdido, o también podía ser el vengador de la sangre de alguno de sus familiares. Así también nosotros confiamos en Cristo, que es nuestro hermano, nuestro pariente cercano, aquel que no se avergüenza de llamarnos hermanos y que puede no solamente redimirnos, sino también hacer justicia en nuestro favor. Jesús aprendió a vivir como nosotros. Y como dice el mismo escritor de Hebreos, aprendió obediencia, fue perfeccionado a causa de la obediencia. Es un término interesante, porque el aprender obediencia no significa que Jesús fuese desobediente. Más bien es el hecho de que Jesús era soberano. Él no estaba sujeto a nadie. Él no tenía que rendirle obediencia a nadie, pero vino a este planeta Tierra, se humanó como nosotros y aprendió obediencia, también para dejarnos un ejemplo y ser perfeccionado en el sentido
de que Él ahora podía convertirse en un modelo para nosotros al ser como uno de nosotros. Para nosotros hoy es muy importante entender las condiciones en las cuales Jesús vino a este planeta Tierra. Viniendo en la condición 100% humana, nos enseñó el camino de sujeción y de devoción al Padre Celestial. Y viniendo en una condición 100% divina, nos mostró la abnegación de Dios, que estuvo dispuesto a sacrificarse por su creación. También es muy importante el hecho de entender que Jesús vino sin tendencias al pecado como nosotros las tenemos, sin propensiones al mal, sino que, como dice la Biblia, nos convenía santo e inocente. Y esto es importante, porque nosotros que estábamos esclavizados del pecado, necesitábamos a alguien que no estuviese esclavizado del pecado para poder redimirnos, para poder rescatarnos. Cristo Jesús, por lo tanto, es llamado el segundo Adán en otras de las epístolas de Pablo, pues al igual que Adán, desde un estado de inocencia, abordó la tentación, con la diferencia de que Jesús fue victorioso. Y eso es tan importante para nosotros, porque ahora Cristo Jesús nos asegura a nosotros la victoria, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Jesús es nuestro hermano fiel, y ese hermano fiel nos conviene a usted y a mí. Quizá la mayoría de nosotros no tenemos famosos que nos reconozcan delante de los grandes de este mundo, pero tenemos al Rey del universo, al Creador del cielo y de la tierra, quien no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué gran alegría tener a Jesús como nuestro hermano fiel. Qué gran alegría tener a Jesús como alguien que se compadece de nuestras debilidades, y que gracias a esa victoria obtenida por Él a lo largo de su vida sobre esta tierra y con su muerte en la cruz del Calvario, podemos nosotros tener la certeza de que la vida eterna está a nuestra disposición por la gracia de Cristo Jesús.